A lo largo de la historia, han sido varios los autores que se han preguntado, ¿qué es y para qué sirve una constitución? Al margen de disputas conceptuales, lo cierto es que una constitución puede ser definida y observada desde varios puntos de vista. Un texto constitucional tiene relevancia jurídica, política, histórica y social. Desde el punto de vista jurídico, las constituciones sirven para articular los ordenamientos a los que rigen. La Constitución nos suministra un parámetro tanto de los procedimientos que se deben observar al momento de crear o modificar normas jurídicas en determinado ordenamiento, como el contenido posible de tales normas. Desde el punto de vista histórico, las constituciones surgen para terminar con la época del absolutismo monárquico. Aspiran a construir una sociedad de personas libres e iguales. La evolución histórica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comienza con la Constitución Política de la Monarquía Española expedida por las Cortes de Cádiz, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. En la Nueva España fue jurada el 30 de septiembre de ese mismo año y contiene 384 artículos. Lo que hace la de Cádiz es establecer un régimen constitucional para la totalidad de los reinos hispánicos. Incluyó principios liberales democráticos, atacó al absolutismo y obtuvo su inspiración básicamente en la tradición jurídico-política española. Tenemos dos periodos de vigencia de la Constitución de Cádiz en México. El primero, bienio liberal, que va de 1812 a 1814, en donde Fernando VII regresa al poder. Recordemos que la Constitución de Cádiz se elabora en un entorno de España invadida por la Francia napoleónica, una España luchando por su independencia, lo cual será un detonante para que México inicie por la propia. Por esta razón, desde 1808, un sector de criollos novohispanos había promovido la idea de la autonomía del gobierno imperial. Sin embargo, otros grupos apoyaban al gobierno y combatieron a los disidentes en espera de la restitución del monarca español. Estas acciones de conspiraciones fueron el origen de la revuelta insurgente encabezados por Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende en septiembre de 1810. Durante la lucha hubo algunas propuestas para organizar un gobierno autónomo. Dos fueron las más trascendentes. Elementos de nuestra Constitución de 1812 por Ignacio López Rayón, un documento con 38 artículos, y el segundo, Sentimientos de la Nación de 1813 por José María Morelos y Pavón, documento con 23 artículos. Morelos convocó a la celebración de un Congreso Nacional en el que se presentó su diario político, en el que se pronunció a favor de la total independencia de la monarquía española. El Congreso Nacional Americano, conocido también como Congreso de Anáhuac, reunido en Chilpancingo, se declaró la independencia de la corona española con la publicación del Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional, 6 de noviembre de 1813. Morelos creó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán y constaba de 384 artículos, publicado el 22 de octubre de 1814, conocida como Constitución de Apatzingán y opta por configurarse como el régimen republicano representativo. A los pocos meses y como resultado de la campaña militar sostenida entre el ejército insurgente y el realista, el Congreso mudó la sede a Apatzingán. Así, en octubre de 1814, los representantes de la insurgencia promulgaron el citado documento. La Constitución de Apatzingán es el primer esfuerzo constitucional del primer movimiento insurgente, tomando en cuenta los elementos constitucionales de Ignacio Rayón, el reglamento del Congreso, los textos y trabajos de Bustamante, y se elabora un texto que plantea un régimen republicano, ya no monárquico como la Constitución de Cádiz. La Constitución de Apatzingán es la primera carta magna genuina en el sentido de que fue redactada puramente en México. Para el México independiente, la Guerra de Independencia se consumó a principios de 1821 con la firma del Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821, firmado por una fracción de insurgentes y otra de militares del ejército español. En agosto del mismo año, el plan fue ratificado con los tratados celebrados en la Villa de Córdoba, conocidos como Tratados de Córdoba, y firmado entre el enviado de España, Juan O'Donoghue, y Agustín de Iturbide. Sin embargo, Fernando VII desconoció los tratados de Córdoba y la independencia de la Nueva España. Después, el 2 de febrero de 1822, se instaló el primer Congreso Constituyente en el Templo de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México, y para el 18 de mayo de 1822, Agustín de Iturbide fue nombrado emperador. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, se dio un enfrentamiento que llevó a la disolución del Congreso Constituyente para suplir a Iturbide.
El emperador nombró una Junta Nacional Instituyente que elaboró un proyecto de reglamento político del gobierno del Imperio Mexicano, pero sin embargo el proyecto nunca fue publicado. Acta Constitutiva y de Reforma. Fue publicada el 22 de mayo de 1847 y estuvo vigente hasta 1857. El documento se integró con 30 artículos. Se optó por una forma de gobierno de tipo republicano, representativo, popular, federal. Sin embargo, la aplicación del nuevo estatuto enfrentó innumerables dificultades debido a las guerras civiles que persistían en todo el país, sobre todo la intervención norteamericana de 1846, que culminó con la pérdida de la mitad del territorio nacional. Los principios constitucionales que caracterizaron a este documento son el establecimiento de derechos y obligaciones de los ciudadanos, la derogación de la vicepresidencia. Se estableció que para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, éste emitiría una ley donde se fijarían las garantías de libertad, seguridad, propiedad, igualdad de la que gozan todos los habitantes de la República, y además se establecerían los medios para hacerla efectiva. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, conocido como Acta Constitutiva de la Federación, fue publicada el 4 de octubre de 1824 y se integró por 171 artículos agrupados en 7 títulos. Su vigencia fue de 1824 a 1836 y de 1847 a 1853. Estableció como forma de gobierno la República Representativa Popular Federal. Los principios fundamentales que la sostuvieron fue: la nación mexicana es libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Además, mantiene los principios de intolerancia religiosa, propiedad y la división de poderes. Contempla un ejecutivo, presidente y vicepresidente, un legislativo bicameral y un poder judicial representado por la Corte Suprema de Justicia. La primera Constitución Federal de 24 nace con serios problemas de diseño, puesto que ésta no puede ser modificada en un número determinado de años, de tal modo que la Constitución de 24 permanece sin alteraciones hasta su abrogación. Leyes constitucionales y bases orgánicas. En las bases constitucionales de 1835 y las 7 leyes constitucionales de 36 se optó por un sistema de gobierno de tipo central como una reacción al desorden del primer gobierno federalista. Durante las discontinuas administraciones del presidente Antonio López de Santa Anna, el Congreso fue convocado a sesión extraordinaria para revisar el Estatuto Constitucional. El resultado fue la suspensión de la Constitución de 1824. Se establecieron principios fundamentales como el de la libertad, propiedad, religión católica, derechos y obligaciones de los ciudadanos de observar la Constitución y las leyes y la obediencia a las autoridades. La centralización del gobierno fue rechazada por diversos grupos al grado tal que en algunas entidades se pactó la defensa de la autonomía mediante la disgregación del Pacto Federal. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1857, contenía 128 artículos y tuvo vigencia hasta 1917, y en su forma de gobierno proponía una república representativa, democrática y federal. El constituyente de 1856-1857 fue de los momentos de mayor brillo del constitucionalismo mexicano. Será la máxima expresión del pensamiento liberal mexicano. Las semillas de la Revolución Mexicana de 1910 se siembran con las leyes de reforma, en lo que tiene que ver con el diseño del ejercicio de la propiedad. En 1855, Santa Anna y el grupo de conservadores que apoyó su última presidencia renuncian ante el levantamiento militar iniciado en Ayutla y a finales de 1856 convocan a elecciones para un nuevo Congreso Constituyente. Mientras tanto, y con la intención de hacer efectivas las garantías individuales y reducir el poder del clero, expidieron varias disposiciones legales. Este conjunto de modificaciones legislativas fueron un adelanto del pensamiento liberal que se manifestaría en el Congreso Constituyente y que daría como resultado la promulgación de una nueva Carta Constitucional. La modernización del derecho mexicano, ya con Porfirio Díaz.
la consolidación de la codificación del derecho, que nos llevarán a la Revolución Mexicana de 1910 y a la expedición de la Constitución de 1917, que no es otra cosa que el texto de 1857, ya reformado, con los anhelos, como resultado de los reclamos de la lucha social del movimiento revolucionario. La Constitución de 1857 fue reformada varias veces por el Congreso, principalmente en sus capítulos de orden político y económico, obedeciendo las aspiraciones del presidente Díaz por actualizar al país con los avances de aquel fin de siglo. Las elecciones de 1910 fueron el acontecimiento que enmarcó la caída del régimen frente al movimiento revolucionario capitaneado por Francisco I. Madero, pero la renuncia de Díaz fue apenas el inicio de un periodo de guerra civil en el que se enfrentaron fracciones con distintos programas de nación y que tendría como uno de sus últimos episodios la reducción de una nueva Carta Constitución en 1917, con base en las reformas de la de 1857.